En el siguiente video vamos a trabajar sobre los problemas de optimización, es decir, dado una ecuación de vínculo, una condición entre las variables, vamos a determinar cuál es la función objetivo y por medio de los criterios de las derivadas poder establecer cuáles son los extremos de la función. El problema dice, encontrar dos pares de números x e y reales distintos de cero, tales que y sea el doble del cuadrado de x y que la resta de sus cuadrados, x cuadrado menos y cuadrado, sea máxima. Primero vamos a definir las variables del problema. En este caso son x e y, dos números reales distintos de cero. En segundo lugar, vamos a establecer la ecuación de vínculo, es decir, la condición entre las variables. En este caso se plantea que la variable y debe ser el doble del cuadrado de x. Entonces podemos escribirlo como y es igual a 2 por x al cuadrado. En tercer lugar, vamos a definir la función objetivo, es decir, en este caso nos piden que x al cuadrado menos y al cuadrado sea máxima. Entonces, escribimos esta función, que es una función f de dos variables. Ahora bien, tenemos que tratar de reescribir esta función en una sola variable utilizando la condición, la ecuación de vínculo. O sea, sabemos que y es igual a 2x cuadrado, lo reemplazamos en la función y nos queda una función de una sola variable, que es f de x es igual a x al cuadrado menos 4x a la cuarta. A continuación vamos a determinar la función optimizar, es decir, la función que acabamos de escribir dependiendo de una sola variable x es aquella a la que le queremos encontrar, en este caso el máximo. Entonces, calculamos la derivada primera, que es f' de x igual a 2 por x menos 16 por x al cubo. Y ahora vamos a encontrar las raíces o ceros de la función derivada primera. Entonces, igualamos la función derivada a 0. En este caso, sacamos factor común 2 por x y sabemos que un producto vale 0 cuando alguno de los factores vale 0. Tomamos el primer factor, 2x vale 0. Eso quiere decir que la primera raíz que encontramos es 0, pero la vamos a descartar porque el enunciado del problema plantea que los números x e y deben ser distintos de 0. Entonces consideramos el segundo factor, 1 menos 8x cuadrado igual a 0. Despejamos x escribiendo 1 es igual a 8 por x cuadrado. Pasamos el 8 dividiendo y aplicando raíz cuadrada y barras de módulo, obtenemos que la segunda raíz es raíz cuadrada de 1/8 y la tercera menos la raíz cuadrada de 1/8. En realidad son tres raíces, pero consideramos dos por las condiciones iniciales del problema. Estas son las dos raíces y son los posibles extremos de la función. Ahora entonces vamos a utilizar el criterio de la derivada segunda para analizar qué tipo de extremos son. Entonces, dada la función derivada primera, calculamos la derivada segunda, que es f segunda de x igual a 2 menos 48 por x cuadrado. Ahora lo que hacemos es aplicar el criterio de la derivada segunda para determinar qué tipo de extremos tenemos en los valores críticos. Entonces, dada la función derivada segunda, la evaluamos en la raíz cuadrada de 1/8 y en menos la raíz cuadrada de 1/8. Como en ambos casos nos da un número negativo, en esos valores críticos tenemos dos máximos relativos de la función. Por último, tenemos los valores de x en los cuales la función es máxima. Entonces, volvemos a la ecuación de vínculo, es decir, a la condición entre las variables, y reemplazamos por cada valor de x para obtener el valor de y que le corresponde. En este caso, nos da para los dos valores 1/4. Entonces, por último, nos queda dar la respuesta del problema. Es decir, los pares de números que cumplen la condición pedida son x igual a la raíz cuadrada de 1/8 e y igual a 1/4, o x igual a menos la raíz cuadrada de 1/8 e y igual a 1/4. En síntesis, estos son los pasos que hicimos para resolver el problema de optimización. Primero definimos las variables del problema.
Luego establecimos la condición entre las variables, es decir, la ecuación de vínculo. A continuación definimos la función objetivo y la reescribimos luego en una sola variable, reemplazando la ecuación de vínculo en la función objetivo. Esa es la función que nosotros vamos a optimizar, es decir, encontrarle su máximo o su mínimo. Entonces, calculamos la función derivada primera, encontramos las raíces de esa función derivada, es decir, los posibles extremos de la función, calculamos la derivada segunda y aplicamos el criterio de la derivada segunda para definir qué tipo de extremos tenemos. Luego reemplazamos el valor del extremo en la ecuación de vínculo para obtener el valor de la otra variable y por último damos la respuesta al problema. Esperamos se haya entendido. Muchas gracias, Rosa.